extraordinaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta Cámara de Senadores. Buenos días a todas y a todas, señoras senadoras y señores senadores. Nos reunimos el día de hoy a efecto de desahogar los asuntos conferidos a esta Comisión de Trabajo y Previsión Social. Para poder comenzar con la reunión, ruego a la secretaria, la senadora Patricia Mercado, proceda a realizar el pase de lista de asistencia. Tiene la palabra, senadora. Informo a los integrantes y las integrantes de esta junta, de esta comisión, que esta junta directiva cuenta con los acuses de recibo de las invitaciones personales que fueron enviadas a quienes integran esta comisión de manera directa a su oficina desde el día 24 de enero. Además, la convocatoria ha sido publicada con antelación en la Gaceta y la página web del Senado. Por otra parte, le informo, presidente, voy a tomar lista. Senador Napoleón Gómez Urrutia. Presente. Senador Carlos Humberto Aceves del Olmo. Presente. Senadora Patricia Mercado, servidora presente. Senador Daniel Gutiérrez. Presente. Senadora Blanca Estela Piña. Senadora Jesús Lucía Trasviña. Presente. Senador Pedro Miguel Aces. Senadora Lucía Virginia Mesa. Senadora Kenia López Rabadán. Senadora Mayuli Latifa. Senadora Vanessa Rubio. Presente. Senadora Aníbal Ostoa y senadora Nestora Salgado. Entonces le informo, presidente, que contamos con la presencia de 7, ¿verdad? De 7 senadoras y senadoras. En consecuencia hay quórum, presidente. Gracias, senadora. Teniendo en cuenta lo anterior, se abre la sesión. Antes de comenzar con los asuntos de la reunión, quiero anunciar que se realizó una modificación al orden del día, mediante la cual se retira la propuesta del dictamen señalada en el numeral número 1, relativa a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 75 bis de la Ley Federal del Trabajo y 31 bis se reforman los artículos 75 bis de la Ley Federal del Trabajo y 31 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, que es otorgar un día con goce de sueldo para la detección oportuna de cáncer y otras enfermedades crónicas. Toda vez que se recibió un dictamen por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el que se establece que podría existir un impacto financiero total para el Instituto por la posible aprobación de la iniciativa en un estimado de 347 millones de pesos, en promedio anual para el periodo 2019-2030. Por tanto, el impacto total es equivalente a 3.517 millones de pesos en términos de valor presente. El orden del día ha sido distribuido con oportunidad y el nuevo orden del día se encuentra disponible en sus respectivos lugares, por lo que solicito a la secretaria senadora Patricia Mercado dé lectura al nuevo orden del día, destacando que la única modificación que se realizó fue el retiro del asunto antes referido y que no se incorporaron nuevos asuntos a la agenda. Tiene la palabra, senadora. Perdón. Adelante, senadora. Gracias, presidente. Simplemente un comentario de lo que se nos acaba de decir que se retira del orden del día. Yo lo que quisiera es simplemente si pudiéramos seguir la minuta como está y simplemente llegado el punto, pues hacemos el comentario del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero me parece que es un tema relevante que lo discutamos. Yo creo que qué bueno que el IMSS ha dado el dato de cuánto costaría esto, pero eso no impide que nosotros lo podamos discutir en esta soberanía. Me parece que yo creo que lo podríamos seguir independientemente de la decisión que tomemos aquí en la comisión. Bueno, yo creo que podemos continuar de acuerdo con el orden del día como está y al final efectivamente lo podemos revisar de nuevo y si hay comentarios, pues Exacto. Incorporarlos y puntos de vista con mucho gusto. Muy bien, pues doy lectura al orden del día.
Número 1, pase de lista de los senadores y senadoras presentes y declaratoria de quórum. Damos la bienvenida a la senadora Kenia López Rabadán. 2, lectura del orden del día, en el punto que estamos. 3, aprobación del acta de la reunión anterior. 4, aprobación del plan de trabajo. 5, discusión y votación de los siguientes dictámenes. 1, iniciativas. 1, proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 31 bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional. 2, por el que se desechan 5 iniciativas presentadas durante las 52 y 53 legislaturas. 3, por el que se desechan 5 iniciativas presentadas durante la 63 y 64 legislaturas. Minutas, solamente una, proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional. Proposiciones con punto de acuerdo. 1, por el que se condenan los actos de violencia realizados dentro de la empresa Arneses y Accesorios SDRL de CB, de Grupo Industrias PKC, para impedir el ejercicio de los derechos de los trabajadores, y se exhorta a la pronta reposición de la prueba de recuento con la garantía de realizarla de manera libre, segura y secreta. 2, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo de Michoacán de Ocampo a girar las instrucciones necesarias y cesen las acciones represivas de hostigamiento y amenaza de parte de las autoridades de la Secretaría de Salud contra los integrantes del Sindicato de Trabajadores Descentralizados de Servicios de Salud de Michoacán, General Lázaro Cárdenas del Río, además de que se reinstalen en sus respectivos centros de trabajo a quienes han sido despedidos injustificadamente. 6, asuntos generales. 7, clausura y convocatoria para la próxima reunión. Estos son los puntos del orden del día, presidente. Gracias, senadora secretaria. Les pido, si alguno de mis compañeros, y creo que ya hicimos el comentario, y compañeras integrantes de la comisión, le gustaría tratar algún asunto que se estime relevante, de ser así, le pido que lo exprese para incluirlo en el orden del día. Hace un momento la senadora Vanessa Rubio propuso que el punto que se había excluido del orden normal lo dejáramos al final para hacer comentarios al respecto y desahogar la orden del día que tenemos programada inicialmente. Y quiero dar la bienvenida también a las senadoras, Kenia, Blanca Piña, la senadora también. Gracias. Yo quiero tratar el tema de las huelgas que se están haciendo repetidamente en el norte del país. Muy bien, si lo ponemos en los asuntos generales al final para incorporarlo. Sí, es sobre el orden del día, nada más, perfecto. Sí, adelante, senadora. Gracias, presidente. Solamente para solicitarle se incluye el tema de las guarderías infantiles como punto general. Es un tema no solamente de niños y de niñas, sino también de empleadas y empleadoras. Muchas gracias. Integrar el orden del día en asuntos generales, ¿no? Sí. Así es. Perdón, sí. Nada más, perdón, una pregunta. Parte del proyecto que, bueno, se pospuso esta reunión hasta que hoy ya se pudo llevar a cabo, estaba una propuesta de desechamiento de la senadora Alejandra Reynoso. No sé si esta está ahorita en el orden del día para su desahogo. Esa sería la pregunta, porque traía el proyecto de desechamiento. Entonces, hubo un oficio que se giró precisamente a esta comisión y a la Secretaría Técnica para que se pudiera, primera mano, poder abundar un poquito más en el tema y no nos vayamos de manera lisa y llana con el desechamiento de esta propuesta. Entonces, esa es la pregunta, si está o no incluido, porque hay un escrito de petición ante la comisión. Gracias. Gracias, senadora. Le pido al secretario técnico, el licenciado Marcos del Rosario, que nos dé un comentario sobre este punto. Gracias. Sí, senador, efectivamente, en su momento se recibió ese escrito y acordamos con los asesores de la senadora que requería de fortalecimiento en la motivación de esa iniciativa.
El acuerdo que tuvimos es que previo a esta sesión recibiéramos ese documento ya reforzado, pero hasta la fecha no recibimos ningún documento, por tanto no pudimos modificar el desechamiento, ¿no? Es el acuerdo que habíamos tenido con el equipo de la senadora para reforzar la iniciativa. El desechamiento versa básicamente porque no hay aspectos concretos de lo que se pretende modificar. Está muy abstracta la iniciativa y por eso hablamos con su equipo y se acordó en su momento eso, pero no recibimos el documento. Por eso sigue estando como punto de desechamiento. Muy bien. Gracias, presidente. Sí, adelante, secretaria, por favor. Yo quería proponer dos asuntos generales. No sé si quiere que los diga en este momento o hasta que lleguemos al tema. Pues yo sugeriría que hasta que lleguemos al tema de asuntos generales, porque el senador Carlos Aceves también está mencionando otro tema que quiere incluir en asuntos generales. Muy bien. Y mejor los desahogamos al final, si le parece bien. Muy bien. De acuerdo. Entonces, si se aprueba el orden del día, pues lo... Exacto. Consulta en votación económica si se aprueba el orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Los que se abstengan. Creo que es unánime que ha sido aceptado, señor presidente, el orden del día de esta sesión. Muy bien, pues con base en lo anterior queda aprobado el orden del día. Y continuando con los asuntos dispuestos, le solicito a la secretaria senadora Patricia Mercado someta a aprobación el acta de la sesión anterior correspondiente a la primera reunión ordinaria de la Comisión de Trabajo. Dicha acta ha sido distribuida de forma previa, por lo que ahora le pido a la secretaria senadora lo someta a la aprobación de los integrantes de esta comisión. Con gusto, presidente. Consulto en votación económica si se aprueba el acta de la sesión anterior. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Se aprueba, presidente, de manera unánime. En consecuencia, queda aprobada el acta de la sesión anterior. Continuando con el siguiente punto del orden del día, relativo a la aprobación del programa anual de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, el cual ha sido también distribuido con oportunidad, pido a la secretaria senadora Patricia Mercado someta a la consideración de los integrantes de esta comisión la aprobación del referido programa de trabajo. Consulta en votación económica si se aprueba, este es el acto. Perdón. Si se aprueba el plan anual de trabajo de esta comisión. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Es unánime, señor presidente. Muchas gracias. Sí, adelante. Muchas gracias, presidente. Simplemente para agradecer la apertura que tuvo la presidencia y además nuestro secretario técnico para desahogar todos los comentarios que hicimos la sesión pasada y además las que hicimos por escrito, que fueron numerosos y todos quedaron reflejados en el plan de trabajo. Entonces, simplemente agradecer la apertura que han tenido para con el resto de los integrantes de esta comisión. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Sí, adelante, el senador Carlos Aceves del Olmo. Gracias, presidente. Yo quiero solicitar a esta soberanía que, en virtud de que hay innumerables problemas con huelgas y con paros y con vías tomadas, se puedan ir agregando algunos otros asuntos que no se le ve la solución rápida y podamos esta comisión, por el sentido que tiene, hacer algo para que eso no esté deteniendo el comercio, el que surtan a los pueblos de mercancías, que no lleguen a las fábricas las herramientas que se necesitan. O sea, lo que está pasando en Michoacán hace que diariamente se pierde mucho dinero, muchos trabajadores se quedan sin entrar a sus fuentes de trabajo porque no hay que hacer. Entonces,
es rompiendo un poquito el protocolo que estábamos llevando, pero es un asunto que no lo debemos dejar de tratar, porque está lastimando mucho a la sociedad. Muy bien, pues yo creo que si podemos considerarlo, seguramente esto y todos los demás temas, parte del propósito y los objetivos de esta Comisión de Trabajo y Previsión Social, pues es analizar los temas relevantes que existen actualmente en el país relacionados con la materia de la política laboral, de la estrategia laboral, de la justicia laboral y de las implicaciones que estas decisiones puedan tener en el resto de las actividades económicas. Podríamos, no sé, algún comentario, por favor, senador Daniel Gutiérrez. Sí, cómo no, muchas gracias. Ya está, ¿verdad? Sí, me parece muy interesante el planteamiento. Yo creo que en esta nueva etapa histórica que estamos viviendo, implica obviamente de una o de otra manera un despertar de los trabajadores por reivindicar sus derechos, sobre todo los trabajadores del norte, con las maquiladoras. Yo creo que es un tema que implica y que exige un análisis muy serio para ver y conocer cuáles eran las condiciones laborales que tenían y que tienen los trabajadores de las maquiladoras del norte, para ver si realmente se estaban cumpliendo con los derechos y con la Ley Federal del Trabajo, y en ese sentido no prejuzgar ni descalificar las luchas que están dando esos trabajadores, que obviamente, por lo que he escuchado, pues sí están rebasando a ciertas dirigencias sindicales que no estaban cumpliendo con su obligación. Entonces, ya a mí me parece que en ese sentido podríamos nosotros pues tener una sesión más bien dedicada a hacer un análisis exhaustivo de esas condiciones laborales y sindicales que prevalecen en las maquiladoras, no nomás de Reynosa, sino del norte del país, que es parte de una actividad que floreció y que ahí está presente, pero que implica obviamente una reflexión más profunda para comprender y conocer esa situación de estos trabajadores. La prueba está que ya hemos conocido de que ha habido arreglos inclusive de las maquiladoras, aceptando en muchas empresas las demandas que habían planteado los mismos trabajadores. Muchas gracias. Sí, adelante, senador Carlos Aceves. Gracias. Yo me refería a la cuestión que está pasando en Michoacán con las vías del tren, pero qué bueno que el señor senador saca el asunto de las maquiladoras. Las primeras 45 huelgas que se estallaron son todas afiliadas a la CTM, las 45. El sindicato se maneja localmente de acuerdo pues a los procedimientos que tenemos por los distintos niveles de costos para vivir que hay en el país. ¿Por qué la gente hizo estos movimientos? Primero, porque hubo intervenciones externas. Perdón, senador, si me permites, con todo respeto, yo creo que lo que estaba planteando el senador Daniel Gutiérrez es que tuviéramos una sesión especial sobre este tema, porque la verdad tenemos que analizar mucho la situación real que prevalece, las causas que motivaron este problema, las soluciones que se están dando, pero creo que en este momento pues nos saldríamos del orden del día y dedicar una sesión especial es la propuesta del senador Gutiérrez. Está bien. Entonces yo quisiera someterlo y sí, podemos agendar al final en asuntos generales una fecha para una próxima reunión para discutir todos estos temas a fondo, y creo que son muy importantes, son temas que a todos nos preocupan y que desde luego tenemos que buscar y encontrar una solución, pero creo que esa es la propuesta en ese sentido, y yo quisiera en ese sentido, pues no sé, senadora Lucía Trasviña, si quiere hacer un comentario adicional. Sí, gracias, presidente. Sí, solamente adherirme a la propuesta del senador Gutiérrez, en el sentido de que no solamente estemos tratando el tema de maquiladoras, tratando el tema de salud, de los diferentes sindicatos de trabajadores que están ahorita en una situación compleja, considerando que son vicios añejos que se han venido dando.
Entonces, nuestra lucha debe ser hasta para lograr que se democraticen al interior, para que se rijan por sí mismos, para que haya un respeto absoluto a sus derechos y a sus libertades. Y es un tema que se está generando a nivel nacional, incluyendo guarderías. No lo podemos tratar ahorita como un tema muy simple, es muy profundo, y sí me asumo a esa propuesta que lo tratemos en una sesión específicamente esos temas. Muy bien. Senadora Patricia Mercado, ¿quiere decir? Pues sí, si no le vamos a entrar a los comentarios de la discusión, que se arme efectivamente esa reunión. Me gustaría, creo que en la mesa directiva, la junta directiva de la comisión con la Secretaría Técnica, podríamos un poco platicar cómo haríamos esa discusión. Si invitamos, digamos, a representantes de estos movimientos, de estos sindicatos, escuchamos lo que tengan que decirnos, por supuesto también al sector empresarial en el caso de Tamaulipas, también escuchar su voz, por supuesto el gobierno federal y el gobierno local en el caso de Michoacán, también escuchar su voz y a partir, digamos, de eso poder tener una discusión que nos pueda llevar a algún punto de acuerdo, algún exhorto, incluso alguna hasta iniciativa, digamos. Me parece que sí es muy importante. Yo también creo que están dando cambios fundamentales. Yo creo que son para bien, pero que nosotros tenemos que trabajar para que sean para bien de los trabajadores y las trabajadoras estos cambios. Entonces, que lo platiquemos y que podamos proponerle al resto de los senadores y senadoras cuál sería la metodología de esa reunión, para que no sea solamente entre nosotros como senadores. Adelante, senadora Si me Cebes. permiten, Sí, claro. yo creo que con todo derecho, como secretario de la comisión, pero además como miembro de la misma, como dirigente sindical, pues tengo que traer a esta mesa los asuntos que se están viviendo en este momento. Por eso separé mi participación en asuntos generales. Y yo espero que en asuntos generales lo que yo trate no me lo vayan también a cambiar y que me digan hasta que una comisión se reúna y vamos a… Yo creo que quiero que tome nota la comisión de lo que está pasando, porque no estoy diciéndole de oídas o por publicaciones. He vivido 2 semanas en donde están las maquiladoras, sé cómo se han movido, sé cuántas hay, sé cuántas amanecieron ayer que ya no tienen control, porque hay injerencia externa, hay otras organizaciones que se están metiendo, pero las maquiladoras están justamente atendidas. Lo que pasa es que cuando el señor presidente va a la frontera y les dice 100% de aumento a los de salario mínimo, porque no les han hecho justicia, les vamos a bajar el IVA, les vamos a bajar los impuestos sobre la renta. Los otros de las maquiladoras que no tenían salarios mínimos dicen, bueno, ¿y por qué nos dieron a nosotros el 4% de aumento? Entonces empezaron a hacer nuevos emplazamientos y pusieron como tope 20% de aumento y un bono de 32,500 pesos. A las 45 primeras ya se las dieron, a pesar de la injerencia externa, a pesar de que una persona que vive en El Paso, Texas, se hizo la líder de ese movimiento. Hoy hay 24 más que no los conocemos, no están con nosotros porque son de la leche, pero hay otras 24 huelgas hoy que yo veo difícilmente que se arreglen. Me gustaría escuchar a la senadora Blanca Piña, por favor. Buenos días. Pues yo quisiera pedirles que retomemos el trabajo porque ya quedamos de acuerdo en que vamos a destinar un espacio exclusivamente para tratar el asunto de los trabajadores a nivel nacional, porque así como hay problemas en Tamaulipas, en Michoacán, en otros estados los hay. Y yo creo que nosotros como Comisión del Trabajo del Senado de la República debemos ser los más interesados en empezar a acudir con los actores para que nos den claridad sobre qué está pasando. Yo les pido, por favor, que retomemos el trabajo porque tenemos otras actividades, por favor. Con mucho gusto. Yo quisiera, con todo respeto a todas y tomando en cuenta todas las opiniones de las compañeras senadoras y senadores, que asumamos la propuesta que se ha hecho
para que convoquemos a una sesión especial con una agenda predeterminada como la senadora secretaria lo propone. Con todos estos temas los incorporemos y le dediquemos el tiempo adecuado y necesario, porque yo pues también tengo una serie de opiniones sobre cada uno de ellos, por supuesto, no solo como presidente de la Comisión de Trabajo, sino como dirigente sindical, y creo que habría que discutir e ir a fondo en estas cuestiones. Entonces yo sugeriría, como lo sugería la senadora Mercado, que votáramos a favor de que podamos convocar una reunión especial, que la mesa directiva se reúna para hacer una agenda de estos temas, los circulemos y en esa reunión pues vayamos analizando uno por uno de todos los que consideremos que son relevantes para la vida política y laboral del país en este momento. Así es que yo sometería a la votación, si ustedes están de acuerdo en que hagamos esto, pues al final podemos poner una fecha tentativa, la convocaremos ya a la mesa directiva con una agenda determinada. Si están de acuerdo en esta propuesta, pues yo sugeriría que levantemos la mano de manera económica y convoquemos esta reunión. Muchas gracias, aprobado. ¿Podemos continuar con el orden del día, senadora secretaria, por favor? Continuando con los asuntos de la agenda, procederemos a la discusión y votación de los dictámenes presentados por parte de esta comisión, los cuales han sido entregados en sus oficinas desde el pasado 24 de enero. En consecuencia, daremos inicio a la discusión de los proyectos de dictamen. ¿Qué secretario técnico? Sí, el secretario técnico, por favor, le pediría que comentara brevemente sobre estos puntos y los dictámenes correspondientes. Muchas gracias, presidente. Efectivamente se hizo un estudio minucioso sobre las iniciativas que se habían presentado incluso en legislaturas pasadas y se agrupó temáticamente buscando que el rezago que existía y que en la primera sesión de trabajo de la comisión acordamos, ir acabando con las iniciativas tan rezagadas, ¿no? Entonces, las dos iniciativas que se proponen para aprobación, 5 y 5, ¿no? así es, cinco iniciativas que se presentan para su aprobación y 5 que están proponiendo que se deseche, ¿no? Aquí dice que las dos se desechan, 5 y 5, ¿no? No, unas se están… Ah, no. Sí, a ver, hay 2 que se están proponiendo aprobar. Así es, y Sí, ¿no? 10 desechar. Son, La nota de la licencia paternidad. así es. Efectivamente, son 2 que se están proponiendo a la aprobación y 5 que se han desechado de la legislatura anterior y de la presente, ¿no? Correcto. Por cierto, aprovecho para comentar que hay una iniciativa que se había presentado y que incluso aparecía en el orden del día de la sesión de diciembre que se tuvo que reprogramar, relativa a las licencias de paternidad. Esa iniciativa, si bien es cierto venía en un sentido de aprobación o con un voto aprobatorio, también recibimos una nota técnica del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el cual se señalaba que había un impacto, ¿no?, presupuestal. En ese sentido, lo que nos propuso, y lo pongo a su consideración, el Instituto Mexicano del Seguro Social lo que nos pide es que pensemos en un transitorio, ¿no?, en el cual se dé tiempo suficiente para la implementación. Es decir, sí están de acuerdo con el contenido de la iniciativa, pero que nosotros ustedes como comisión consideren un transitorio y que se estime un tiempo necesario para su implementación, porque si ahorita se aprobara el tema de la licencia de paternidad, habría un impacto, una afectación presupuestal directa, ¿no? Eso fue la nota que nos mandó el Instituto Mexicano del Seguro Social respecto a esa iniciativa de la licencia de paternidad, ¿no? Adelante, secretaria senadora. Perdón, no estoy entendiendo, porque la Ley Federal del Trabajo ya dice que son 5 días, ¿no? Y esa es la iniciativa. O sea, ¿cuál es la problemática si ya eso está reglamentado? Que son 5 días, por supuesto, con goce de sueldo para los hombres que tengan. El senador Mancera puso, que no la hemos analizado según lo que veo, puso una propuesta que fueran 10 días, ¿no?
Esa no es la que estamos analizando ahorita, sino la de 5 que ya está en la ley. Entonces, por eso no entiendo cuál es el problema, perdón. Sí, muy bien. Sí, hay una que se tiene que ya equiparar el apartado B con el A. Exacto. Exactamente, esa sí no hay problema. La del senador Mancera es la que nos pidió el Instituto Mexicano de Seguro Social que lo discutimos. se pueda prever un transitorio para una adecuada implementación, ¿no? Correcto. Perdón, secretario. Entonces, ¿qué vamos a votar en este momento? Sí. Ajá. Sí. Si se aprueben las dos iniciativas que estamos proponiendo en sentido positivo y las de desechamiento, ¿no? Que son... ¿Cuáles son? Claro. Ok. ¿Lo tenemos ahí? ¿No? Sí. Adelante, por favor, senadora Kenia. Gracias. Yo le solicitaría respetuosamente al secretario técnico si nos ayuda un poquito a la logística. Primero, que en el orden del día nos puedan poner exactamente de qué iniciativa se trata, de qué proponente, para que tengamos claridad a la hora de la discusión. No pasa nada, digamos, me refiero para la siguiente, no pasa nada. Perfecto. Ahora, sobre esta, que pudiéramos tener, para efecto del diario de los debates, y nosotros, cada uno de nosotros tiene los dictámenes porque efectivamente los enviaron en tiempo y forma a las oficinas. Entonces, nada más que podamos referirnos iniciativa por iniciativa y o en su caso el resolutivo, para que tengamos claridad y podamos hacer una votación por cada una. Aquí nos dicen en el orden del día que nos entregaron que son 5, pero en realidad se está corrigiendo y son 2, ¿verdad? No. Son 2 paquetes de 5 iniciativas cada uno de legislaturas diferentes para desecharlas por extemporáneas, porque son y una iniciativa que es una minuta para que en realidad efectivamente para votarla. Pero ahí no tiene nada que ver el IMSS, porque son los 5 días para los trabajadores al servicio del Estado. Entonces, esta sí la podríamos votar a favor, tomando en cuenta que los 5 días ya los tienen los trabajadores del apartado A. Aquí nada más son los trabajadores del apartado B, los 5 días, ¿no? Que no tiene que ver el IMSS, no sé si el ISSSTE dijo que no creo. No. Entonces, podríamos votar esta minuta y la de el senador Mancera de 10 días, esta no está en la mesa todavía. Entiendo, entonces procedimentalmente serían 2 cosas, licenciado. La primera sería la lectura de las iniciativas que se desechan. Me parece que por economía procesal podemos leer el título y saber que se desechan todas y hacer una sola votación de todas, ¿no? Y resolvemos ese tema y posteriormente lo que aquí se refiere como minuta, pero que en realidad, bueno, pues será un dictamen de la Cámara Revisora, ¿no? El permiso de paternidad, es lo que sugiere así. Secretario técnico, no sé si esté de acuerdo y presidente, si damos lectura a las 10, si no hay nadie que quiera intervenir sobre alguna para detener su desechamiento, pues votamos que se desecha. ¿Le parece bien? Yo creo que vamos a proceder, si les parece bien, a la lectura de mencionarlas todas, cada una de ellas, por favor, secretario técnico. Las que se desechan el título, sí. Muy bien. El proyecto de decreto por el que se desechan 5 iniciativas presentadas en anterior legislatura. La primera es del Congreso del Estado de Chihuahua, en la cual este proyecto de decreto, porque se modifica y reforma el artículo 80 de la Ley Federal de Trabajo, presentada por el Congreso de Chihuahua. La propuesta no es procedente, ya que limitaría a un único momento la oportunidad para recibir el pago de la prima vacacional, dando oportunidad a controversias con los trabajadores que decidieron no hacer uso de su periodo vacacional. Esta iniciativa lo que proponía era que estableciera un día determinado para solicitar las vacaciones, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que nosotros percibimos es que acotaría o reduciría esa posibilidad, que es un derecho a solicitarlo en cualquier momento, ¿sí? Número 2 es una iniciativa, un proyecto de decreto de iniciativa presentado por los senadores María Elena Barrera Tapia, Francisco Salvador López Brito, Hilda Flores Escalera, Itzel Ríos de la Mora, Anabela Costa Islas, Lilia Merodio Reza, Cristina Díaz Salazar y Diva Gastelum. Esta iniciativa buscaba reformar el artículo 353, apartado E de la Ley Federal del Trabajo,
y adicionar los artículos 95 bis y 95 ter a la Ley General de Salud. Esto fue presentado por los senadores antes referidos, y el contenido de esta iniciativa, y por lo que consideramos no era procedente, es que el artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo establece que no surtirá efectos legales de ningún tipo una disposición que contenga jornadas laborales mayores a las permitidas por la ley o inhumanas. En ese sentido es que se deben ajustar todos los horarios para todo personal médico, sin importar si son residentes o no, dado que ningún ramo o gremio de trabajadores debe ser excluido de los derechos laborales básicos estipulados en la ley, por lo que la aplicación de esta debe ser indistintamente para todo trabajador sujeto al marco jurídico. Esta iniciativa lo que proponía era un trato diferenciado para los residentes que están estudiando medicina, ¿no? Entonces, establecer un horario y un régimen distinto, por lo cual pues estaríamos creando una situación de desigualdad respecto a los otros grupos de trabajadores. Por eso se estimó que se debía desechar, ¿sí? La tercera es el proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 74 de la Ley Federal de Trabajo, que en su momento fue presentada por el senador Roberto Gil Suart en la anterior legislatura. Este proyecto de decreto por el cual se busca reformar el artículo 74 no lo consideramos procedente porque esta reforma, en los términos que fue planteada, resulta innecesaria, toda vez que no se justifica crear un día de descanso obligatorio sustentado en un desastre natural, además de que no se dimensiona en forma pormenorizada las repercusiones sociales, económicas y comerciales que trae consigo la aprobación de esta iniciativa. Lo que proponía en su momento el senador Gil era que se estableciera el 19 de septiembre como día inhábil en reconocimiento para todas las personas de protección civil que en su momento, tanto en el temblor del 85 como en el del 2017, participaron, ¿no? Entonces proponía un día inhábil obligatorio en la Ley Federal del Trabajo, por lo cual nosotros, bueno, derivado del análisis de la iniciativa, no advertimos un fundamento, una motivación para aprobarlo, ¿no? Y en el número 4 es una iniciativa presentada por la entonces senadora Yolanda de la Torre Valdés, por el cual se busca reformar el artículo 3º, párrafo 2º y tercero y cuarto de la Ley Federal del Trabajo. Esta iniciativa no la consideramos procedente, dado que erradicar la discriminación desde las convocatorias a un empleo. No obstante, la propuesta de reforma se encuentra prevista en el artículo 2º de la Ley Federal del Trabajo, que establece que se respetará plenamente la dignidad humana del trabajador, por lo que no debe existir discriminación de origen étnico, nacional, edad, género, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condiciones migratorias, opiniones o preferencias sexuales o estado civil. Es decir, lo que proponía esta iniciativa advertía que al momento de la convocatoria de una plaza o una vacante de trabajo se establecía que no se debía discriminar por estas condiciones. A nosotros nos parece que ya la ley, el artículo 2º establece que no solamente en las convocatorias, sino en cualquier momento no se tiene que discriminar. Y bueno, referencia al artículo 1 también lo establece. Entonces también consideramos que es necesaria esta iniciativa. Y la número 5, el proyecto de decreto por el cual se busca reformar el artículo 132 de la Ley Federal de Trabajo. Esta fue presentada en su momento por la senadora María Cristina Díaz Salazar. En esta iniciativa se desecha porque ya se encuentra atendida en sus términos, es decir, ya la materia quedó sobreseída y está prevista en la ley. Lo que ella propone ya está regulado. Habría una sobreregulación, entonces no hay materia para la modificación. Eso sería respecto a las iniciativas, ¿no? Así es. Adelante, secretario. Gracias. Senadora, secretaria. ¿Algún comentario por parte de senadoras, senadores? ¿No? Bueno, entonces, señor presidente, Sí, pues por favor. procederíamos a la votación para que sean desechadas estas 5 iniciativas presentadas, sí es verdad, de la 62 y 63 legislaturas. Quien esté por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Unánime, presidente. Muy bien.
Muchas gracias. Muchas gracias, senadora secretaria. Muchas gracias, secretario técnico. Respecto a los puntos, exactamente. Los otros dos puntos, por favor. Los explico también. El secretario técnico, le pediría al secretario técnico que nos dé la explicación sobre estos puntos. Gracias, presidente. El número 1, ese es un proyecto de decreto porque se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Fue presentado en su momento por las senadoras Luz María Beristain Navarrete, el senador Zoé Robledo Aburto, Fidel Demichis Hidalgo, David Monreal Ávila, Lorena Cuellar Cisneros, Jesús Casilla Romero, Rosa Adriana Díaz Lizama y Mariana Gómez del Campo, durante la anterior legislatura. Este decreto manifiesta el interés de incluir una regularización especial para los periodistas dentro de la Ley Federal de Trabajo. En ese sentido, lo que se advierte es, de igual forma, en el tema de los médicos residentes, si se hace una regulación específica para los periodistas, pues de alguna manera estamos dando un trato diferenciado y me parece que hay mecanismos ya de protección para su labor, incluso está regulado y previsto en el ordenamiento jurídico, por eso es que se está proponiendo su desechamiento. En el número 2 de las propuestas de desechamiento está el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción primera del artículo 103 bis de la Ley Federal del Trabajo. Esta fue presentada en su momento por el senador Jesús Casilla Romero y en esta iniciativa se pretende realizar una modificación en la terminología en la fracción primera del artículo 103 de la Ley Federal del Trabajo para añadir la palabra barato al referirse a los créditos que serán otorgados por el Instituto del Fondo Nacional para el consumo de los trabajadores. En ese sentido también yo creo que la legislación es muy clara que cuando se pretende dar un crédito, tiene que ser pertinente, oportuno, accesible y consideramos que la palabra en sí mismo barato no conlleva necesariamente una mejora o que facilite el acceso a ese crédito, es decir, lo consideramos que no era trascendente la adición de ese término. En el número 3 está un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo. Esta fue presentada por el entonces senador Miguel Romo Medina y esta pretende brindar protección a las personas cuyo contrato específico sea de un año exacto en materia de indemnizaciones por despido justificado. En ese sentido, lo que referimos en el dictamen es que de alguna manera actualmente la ley que se encuentra vigente contempla ya esta figura y también la consideramos como que es innecesaria establecer esa puntualización. Entonces ya está regulado, ¿no?, de alguna manera. Por eso lo consideramos también que era una iniciativa intrascendente. Y el 4 es el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción primera del artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo. Esto fue presentado por el senador David Monreal Ávila y en esta iniciativa se propone que la redacción de la fracción primera del artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo se refiere a que tienen derecho a recibir indemnización en caso de muerte del cónyuge supérstite del trabajador o la trabajadora y los hijos menores de 16 años y los mayores de esta edad si tienen una incapacidad o de 50% o más, es decir, se elimina la distinción actual y se deja en igualdad de condiciones al viudo y la viuda del trabajador. Es decir, la iniciativa lo que busca es cambiar el término de cónyuge supérstite, o bueno, incluirlo y sustituir el de viudo o viuda. En este análisis que hicimos, yo creo que sería muy limitado solamente cambiar ese término, porque tenemos que hacer una revisión a todo el marco jurídico para actualizar el vocablo, el lenguaje. Incluso, bueno, no solamente desde perspectiva de género, hay un tema ahí, el trasfondo de la ley, ¿no? Tendríamos que hacer una revisión completa para ir actualizando el concepto de patrón por empleador, el lenguaje de género, el tema de, bueno, cambiar viudo, viuda por cónyuge supérstite, en fin. Entonces, consideramos que si se va a hacer una revisión del lenguaje jurídico de la norma, pues tendría que ser una revisión completa, ¿no? Por eso es que estamos también desechando ese decreto, esa iniciativa.
Y la número 5 es el proyecto de decreto porque se reforma el artículo 59 de la Ley Federal del Trabajo. Esta fue presentada por la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, que referíamos al inicio de la sesión. La senadora nos comentó al respecto. Comento de qué versa esta iniciativa. Se pretende realizar una modificación al texto normativo a fin al momento de fijar y acordar la duración de las jornadas laborales. El patrón, en este caso el empleador y el trabajador, las acuerden basándose en el precepto del balance trabajo-familia. A ver, y vuelvo a platicar esta iniciativa que en su momento lo platicamos con la senadora Reynoso y con su equipo. Estamos de acuerdo que efectivamente el principio de balance trabajo-familia debe operar en las jornadas laborales. Sin embargo, no advertimos un aspecto concreto de qué implica el concepto trabajo-familia, un balance que implica reducción de jornadas, compactar las horas, aumentar los días de descanso, en fin. En términos generales, la iniciativa la compartimos, pero sí la sentimos todavía muy abstracta, por eso es que se está desechando. Y en su momento trabajamos con la senadora y quedamos que nos iba a hacer llegar el documento con una modificación, pero no llegó. Es por eso que mantenemos el desechamiento. Pero sí quiero aclarar que en cuanto el fin o el sentido de la iniciativa lo compartimos, pero sí no percibimos qué implica, ya en un sentido práctico, normativamente hablando, el tema balance trabajo-familia. Por eso es que se desechó. Muy bien, pues yo le pediría a la senadora secretaria, si no hay algún otro comentario, que sometiera a votación estos acuerdos. Adelante, senadora, por favor. Gracias. Realmente mi participación va a ser con respecto al quinto proyecto de decreto, finalmente por el que se reforma el artículo 59 de la Ley Federal del Trabajo. Si bien es cierto, bueno, el secretario técnico ya dio una explicación de manera muy general acerca de esta propuesta, ¿no? Que lo que se busca es precisamente determinar este precepto de balance trabajo y familia, esto para poder ir acordando patrón y los trabajadores las jornadas de trabajo que puedan llevarse de acuerdo a también las necesidades que pudieran tener los propios trabajadores, es decir, que se pueda llevar a cabo este acuerdo que pudiera darse entre ambos. Creo que, si bien es cierto, bueno, comentábamos hace un momento que en acercamiento con la senadora, quien promueve dicha iniciativa, en la información que una servidora tiene es de que, bueno, finalmente se estaba proponiendo que no se pudiera discutir en esta comisión para poder trabajar ya en concreto con un poco más, a lo mejor ir abundando entre la Secretaría Técnica de la Comisión, por supuesto, y el área jurídica también de la senadora, con el propósito de a lo mejor ir llenando algunos vacíos, ¿no?, que la Secretaría Técnica de la Comisión consideraba que fueran pertinentes añadir. Y en esta tesitura, pues es como se entendió que se había quedado, es decir, no atenderla en esta comisión, sino en la siguiente comisión, y se hubiera podido hacer un trabajo de equipo. Sobre todo, sí lo quiero decir, compañeras y compañeros senadores, porque sobre todo lo ha dicho el secretario técnico, comparte esta propuesta de iniciativa, y si la comparte, se comparte en términos generales, porque en el propósito de desechamiento, inclusive mejor enriquezcámosla, discutámosla aquí, inclusive que el trabajo se pueda llevar a cabo, por supuesto, como se acordó con la senadora Alejandra Reynoso, de poder sentarse y dar una mayor valoración. Creo que en los turnos o asuntos que se han desechado ha sido porque se quedan sin materia, porque ya se encuentra regulado en la propia ley, en fin, hay un sustento inclusive jurídico, ¿no?, más que legislativo para ello. Creo que en este caso no es la situación, toda vez de que se puede ampliar, se puede mejorar, sobre todo que es para beneficio de los propios trabajadores, y es por ello que una servidora no puede acompañar en este caso el desechamiento, y pediría también que pudiera esta comisión reconsiderar para que pudiéramos abundar precisamente con el compromiso que la propia promovente, la senadora promovente ha dicho, trabajémoslo de manera inmediata para que pueda salir también con un dictamen positivo de esta comisión. Muchas gracias.
Una aclaración nada más. Una aclaración. Perdón, senadora. El Efectivamente, secretario técnico, nada más. no había sido retirado porque no había existido la petición formal, pero en este momento nos está llegando un oficio por parte de la senadora Reynoso en el que solicita el retiro formal de esa iniciativa, el retiro, para trabajarlo, modificarlo y bueno, no sé si lo ponemos a consideración, si se acepta ese Yo creo que retiro, está bien. para que Yo creo ya que- no se desecha, Exactamente. porque si no, ese es el siguiente periodo ordinario. Primero la senadora. Primero la senadora Vanessa Rubio. Sí. Gracias, qué amable, presidente. Simplemente para apoyar a mi compañera Mayuli y apoyar la iniciativa que hizo también mi compañera, la senadora Reynoso. Creo que nadie de nosotros alrededor de esta mesa podemos estar en contra de que haya un balance familia-trabajo. Simplemente yo creo que la materia es pues que quedó en algo abstracto, quedó algo como principio y no como algo que podamos nosotros ejercer alguna opinión ya de fondo al respecto. Entonces, me parece estupendo y con lo que acaban de confirmar del oficio que acaba de llegar, pues simplemente que se voten los 4 primeros para su desechamiento y más bien que acordemos que simplemente se retira y lo estaremos revisando la próxima sesión de esta comisión con la petición pues de que el equipo de trabajo de la senadora Reynoso pueda trabajar con la Secretaría Técnica para avanzarlo. Nada más. Muy bien, tiene la palabra la senadora Lucía Trasviña y después la senadora secretaria Patricia Mercado. Bueno, gracias, presidente. Tenemos la formalidad, ¿no? Tenemos un reglamento que rige cuáles son las funciones y hasta dónde nosotros nos vamos a abocar a los temas, cuándo prescribe esa acción de nosotros sacarlos. Efectivamente, la senadora Reynoso nunca solicitó el cambio de turno, razón por la cual sí estamos dentro de respeto, ¿no?, al reglamento de aquí de la ley orgánica del Senado. Y por cuanto a la propuesta que hace la senadora, sí me parece una propuesta de gran nobleza, dado que esta comisión es uno de los objetivos, ¿no?, luchar precisamente por eso, por el respeto a los derechos fundamentales de la clase trabajadora, por la previsión social. Y si es una propuesta que posiblemente ya formalizada la podamos nosotros en un momento dado trabajar. Muy bien, senadora secretaria, tiene la palabra. Sí, entonces retiramos, voy a leer la carta de la senadora para retirarla y efectivamente empezar a trabajar, porque son muchas aristas, mejor ni le entremos a la discusión. Efectivamente, la conciliación, familia, trabajo, tendremos que ratificar incluso uno de los convenios de la OIT, el 156, que habla también sobre esto. Entonces creo que hay diferentes cuestiones que tenemos que arreglar y nos quedamos con el punto como comisión. La senadora dice: estimado senador Gómez Urrutia, me dirijo a usted con el propósito de solicitar sea considerado el retiro del dictamen del proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 59 de la Ley Federal del Trabajo, presentada por la suscrita, que pretende ser sometido a la consideración y discusión de los integrantes de la comisión en reunión del próximo 7 de febrero, o sea, hoy. Lo anterior con el propósito de poder presentar mayores elementos argumentativos a fin de ser valorados para que el dictamen de la iniciativa sea en sentido positivo. Sin otro particular y acompañando a la presente, la iniciativa presentada, me reitero a sus órdenes. Si quiere, señor presidente, puedo poner a votación si aceptamos esta petición de retirar la iniciativa y votar y poner a votación las 4 que se están desechando. Adelante, senadora, tiene la palabra. Presidente, nada más solicitarle que podamos ver este tema que verdaderamente es importante. Hoy la paridad que existe en el Senado nos permite tener una visión distinta en la intencionalidad de la iniciativa. Creo que hay muchísimas cosas que podemos todos acompañar, no importa el partido que seamos, y que podamos ver con la Comisión de Igualdad, incluso los instrumentos internacionales y los locales, para que podamos generar un dictamen con una visión evidentemente complementaria con la Comisión de Igualdad. Creo que se puede hacer sin necesidad de ampliar el turno, nada más verlo con la misma comisión de la que, por cierto, varias formamos parte. Gracias. Claro que sí, gracias. Yo creo que está claro en la propuesta, el escrito de la senadora Reynoso, y yo le pediría
a la secretaria senadora Patricia Mercado que sometiera a votación esto y los demás puntos y dictámenes que se presentaron y que ya se le dio y se dio lectura a ellos. Yo quiero decir nada más que como presidente de esta comisión y responsable, hay muchos temas que tenemos que analizar y esa es la función que tenemos y la responsabilidad de esta Comisión de Trabajo y Previsión Social. Y que esta sugerencia que se hizo al principio es muy válida de que seleccionemos una agenda de temas de la actualidad y de otros de mayor profundidad para discutirlos específicamente y irlos deshojando uno por uno, independientemente de iniciativas y puntos de acuerdo, porque se presenten. Yo creo que esto es algo que nos enriquecerá a todos, nos abrirá una perspectiva mayor del conocimiento de los temas, ya sea que invitemos o no a personas especializadas o conocedoras de estos temas, o nosotros con el análisis de la información que tenemos podamos irlos discutiendo y aprobando en su momento o llevándolos al Pleno del Senado de la República en el momento que consideremos adecuado. Así es que pues yo creo que está claro, está abierto, es una comisión como todas, supongo las demás, flexibles y abiertas a recibir todo este tipo de propuestas. Así es que le pediría, senadora Mercado, si somete a la votación, por supuesto, estos acuerdos que se están tomando. Muy bien, pues sometería a votación las 4 iniciativas de la legislatura 63 y 64 que han sido leídas por el secretario técnico, las 4 primeras. Primero votaríamos eso. Quien esté por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Unánime, presidente. Ahora vamos a votar la propuesta que nos hace la senadora Noemí Reynoso, que es retirar esa iniciativa. Y bueno, ya el comentario lo hizo el senador presidente de cómo vamos a entrar a estos temas tan importantes. Quien esté de acuerdo en aceptar retirar esta 5ª iniciativa, por favor, por la afirmativa, levanten la mano. Unánime, presidente. Muchas gracias, señora secretaria, senadora. Gracias. Yo quisiera… Punto 1, Bueno, ahora pasaríamos a la aprobación o no de la minuta, proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, que tiene que ver con, secretario técnico, por favor. Sí, ahora sí vamos con la minuta, efectivamente. Esta minuta es el proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal. La Cámara de Diputados remitió la minuta, proyecto de decreto que adiciona el artículo referido y tiene que ver con el permiso de paternidad. Esta minuta, bueno, es de suma importancia porque incluye la figura de permiso de paternidad con el propósito de propiciar la equidad y la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, de tal manera que el trabajador que se convierta en padre pueda disfrutar de una licencia con goce de sueldo. Se considera procedente esto y por eso está sometiendo que sea un dictamen en sentido probatorio, dado que esta medida contribuye a fomentar la armonía entre la vida laboral y familiar de las personas, pues ambos padres comparten la atención del recién nacido y de igual manera en el caso de la adopción de un infante, ¿no? También tiene que tener tiempo y espacio para su atención. Y refiere que la regulación de la licencia de paternidad de la Ley Federal del Trabajo representa un avance en materia de igualdad que debe estar prevista en otros ordenamientos. Aquí el tema es que solamente estaba previsto esta licencia en la Ley Federal del Trabajo y faltaba incorporarla a la Ley Federal del Trabajadores del Servicio del Estado, es decir, lo que se está haciendo es una armonización, por eso se propone que vaya en sentido probatorio. Nos emitió una opinión la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, acompaña el sentido del dictamen, solamente hacen una recomendación que si me permito poner a su consideración, acompaña en el sentido del dictamen siempre y cuando el permiso de paternidad no implica asignación de recursos presupuestarios adicionales destinados a las remuneraciones de servidores públicos dentro del presupuesto de egresos vigente del ejercicio fiscal
correspondiente. Eso es lo que es una opinión que nos envió la Secretaría de Hacienda y nos refiere que lo que recomiendan es que se pudiera anexar en un transitorio, ¿no? Es decir, acompañan en el sentido, pero que en un transitorio se pudiera incorporar, ¿no? Muy bien. Comentarios, adelante, senadora. Gracias. Entiendo perfectamente el posicionamiento de Hacienda, pues porque al final del día todo lo que implique costos, pues lo tiene que preservar el erario público. Pero yo creo que esto no tendría por qué ir en un transitorio. Al final del día nadie puede sobrepasar su propio presupuesto. Entonces, más bien con tu propio presupuesto tú tienes que cumplir la ley. Y entonces, cuando tú haces el diseño de tu presupuesto en la Secretaría año con año, sabes cuántos recursos tienes asignados de acuerdo a lo que aprueba la Cámara de Diputados y en ese sentido pues tienes que cumplir con tus responsabilidades. Entonces queda entendido pues que no estamos asignando, aquí no estamos discutiendo la ley de egresos de 2020, pues. Entonces queda claro que todo se tiene que hacer de acuerdo con el presupuesto. Yo no considero, porque entonces a eso le tendríamos que poner a todas, ese adendum, le tendríamos que poner a todas las iniciativas. Entonces al final del día queda claro, cada secretaría cumple con la ley de acuerdo al presupuesto que tiene, pues eso no hay lugar a duda, pero entiendo el posicionamiento de Hacienda y si yo hubiera estado ahí también les hubiera mandado el oficio. ¿Alguien más? Senador Carlos Aceves. Es este de aquí, perdón. Muchas gracias, presidente. Lo que dice la senadora Vanessa tiene toda la razón, porque las prestaciones no pueden ser flexibles. Son prestaciones que ya tienen ganados los trabajadores y no puede decir cualquier patrón, pues ahora no tengo para pagarles la prima vacacional, pues es su problema, ¿no? Tiene que tener su presupuesto para pagar todo. Y lo mismo pasa con el gobierno. Pues el gobierno les da prestaciones a todos sus empleados, y si eso queda ya en el artículo que mencionó el secretario técnico, debe quedar como intocable. Eso se los tiene que cumplir, porque no se puede decir, hoy no se pudo, pero el mes que entra te lo doy, o no puedo dártelo durante este año porque mi presupuesto no me alcanza. Meteríamos en un problema a la Secretaría de Hacienda también. Por eso sí hay que ver, si se aprueba como es, ¿no? O no se aprueba. Correcto. Senadora Mercado. Sí, este tema del permiso de paternidad precisamente es un tema de conciliación familia-trabajo. Es decir, cómo en el mundo del trabajo se hacen disposiciones que realmente distribuyan las responsabilidades familiares, sobre todo responsabilidades de cuidado, y hay muchas cosas que tenemos que hacer. Una de ellas es, por supuesto, las licencias de paternidad. A las mujeres se les da 45 días antes, 45 días después, y no hay un apartado que diga, pero que esto no impacte la cuestión presupuestal, ¿no? Lo que piensa Hacienda es que no se vaya ese trabajador 5 días y contraten a uno por 5 días y le tengan que pagar aparte. Pues no se puede porque no va a haber financiamiento. Lo mismo sucede con las mujeres. Se van sus 45 años antes, 45 días antes, 45 días después, y no son sustituidas. Y si lo son, pues ya está, digamos, trabajadores volantes o alguna cosa así que pueden cuando algún trabajador falta. Entonces me parece que es, digamos, importante, pero no necesariamente es agregar esto. Efectivamente tendríamos que agregarlo porque a los hombres y no a las mujeres. Los hombres sí son importantes y las mujeres no, o sea, que se vayan y no pasa nada. Creo que tanto los puestos de ellas como los puestos de ellos son importantes para realizar el trabajo, pero que necesitan, ¿por qué? Pues porque la sociedad se reproduce, porque todo lo que implica el derecho a la paternidad y a la maternidad. Ya nomás quería dejar como sentado que efectivamente el estándar internacional son 10 días, no son 5, pero bueno, implica, ¿no?, un avance. Ya después seguiremos discutiendo reformas necesarias a la ley federal del trabajo y cómo, exacto,
O sea, de verdad, o sea, el primer año de vida de los niños es mucho mejor que estén con un digamos, con un cuidador primario, que mejor que su madre y que su padre, 5 meses, digamos, tenemos que pensar de otra manera el tema del cuidado en el primer año. Ya en el segundo no me meto porque estamos en esa polémica de los 2 a los 4, es otro tema, pero el primer año está muy bien, pero tiene que ser distribuido también entre los diferentes responsables de las crías, ¿no? Entonces, está muy bien los 5 días, pero dejando esto por sentado, es apenas el primer paso para que los hombres asuman cada vez más sus paternidades. Muchas gracias. En el segundo año pueden comenzar los problemas. Exacto. Ya lo veremos después. La senadora Kenia tiene, por favor, la palabra. Muchas gracias, presidente. A mí me parece que es necesario reconocer y congratularnos por esta definición que va a tomar la comisión, que además, por cierto, pues es una minuta. Tiene 2 vertientes que creo que hay que destacar y compartir con quienes nos acompañan en los medios de comunicación. La primera es que permite reconocer también a los padres, digamos, en esta sororidad, en este acompañamiento hacia las mujeres, hacia la responsabilidad de ser padres. Y la segunda es que iguala a los hijos por nacimiento y a los hijos por adopción, que me parece que es un mensaje extraordinario para, digamos, en términos humanos, en términos de responsabilidad de padres para sus hijos. Lo que estamos aprobando es que se otorgarán 5 días de permiso de paternidad, dice así la ley, se otorgará permiso de paternidad de 5 días laborables con goce de sueldo a los hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijas o hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante. Creo que la letra es absolutamente pulcra y que por supuesto nos permite reconocer estos 2 avances que tendrá en este momento el Senado de la República y por supuesto felicitarnos a todos. Muchas gracias, presidente. ¿Quién más quiere hacer uso de la palabra? Bueno, yo pediría, si ya con estos argumentos que se han dado, que por supuesto son totalmente válidos, justos, y así como cuando hablamos de las relaciones laborales, de la justicia laboral, la responsabilidad social de empresas con los trabajadores, con el medio ambiente, con las comunidades. En este caso, hablando de la familia, de la relación familia-trabajo, pues yo creo que es un acto de justicia total y de obligación y responsabilidad de ambos, ¿verdad? Reconocerlo y plasmarlo en la ley. Así es que, si es así, le pediría, secretaria, que lo sometamos a consideración de los miembros de esta comisión. Pongo a consideración de quienes integran esta comisión el proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores del Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Es unánime, presidente. Gracias, secretaria. Tenemos otro punto. De acuerdo, le pediría… Proposiciones con punto de acuerdo. Ya proposiciones con punto de acuerdo. Pasar al 1 que quedó pendiente, el que no se desechó, el de la agenda. Sí, pero en asuntos generales habíamos sugerido… Ya lo votamos. Ya lo votamos. Ya votamos que se retira. ¿O cuál dices? No, yo decía el del Partido Verde, el del 31 bis. Ah, no sé. ¿Se acuerda que se iba a desechar de la agenda y yo pedí que no se desechara de la agenda, que se tratara de todas maneras? ¿Cuál es? Ah, que lo votáramos, es la sugerencia. O que lo discutiéramos, sí. Bueno, pues yo creo que ya está suficientemente discutido, estamos de acuerdo en que quede abierto a la nueva propuesta que nos envíe. Este es otro. Del PAN, hay uno del Verde. Okay. Son 2 completamente diferentes. A ver cuál es. Nos los explica el secretario técnico. Adelante, secretario técnico. Gracias, presidente. Tiene que ver con el tema de la detección del cáncer, ¿no? Así es. Así es. Sí. Así es. Así es. Así es. La idea en su momento era presentar un dictamen positivo, porque efectivamente esa iniciativa se sumaron todos los grupos parlamentarios para apoyar cuando un trabajador o una trabajadora solicita permiso para acudir a hacerse los estudios necesarios y para detectar o advertir si hay un tema de cáncer, ¿no? Ya sea para hombre o mujer. Lo que, bueno, recibimos por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social una opinión
en la cual nos pide que analicemos más a fondo este tema porque, y nos pide ahí el transitorio que les refería hace un momento, de dar el tiempo suficiente para su implementación, porque de aprobarse en este momento tendría un impacto de 347 millones de pesos. ¿Por qué? A ver, lo que ellos estiman es que si se otorga ese permiso, habría una saturación por parte de los trabajadores acudiendo al Instituto Mexicano del Seguro Social. No tenemos en la medición del ISSSTE, pero ellos en su nota nos refieren que tendría ese impacto, ¿no? A lo mejor lo que podríamos solicitar al Instituto Mexicano del Seguro Social, una explicación más exhaustiva de cómo llegaron a esa cantidad, ¿no? Correcto. Tiene la palabra la senadora Lucía Trasvilla. Gracias, presidente. Este punto no está contemplado dentro del orden del día. Sería ocioso tratarlo en este momento. Contemplado es el punto número 1. Es que sí estaba contemplado y al inicio, exacto, se cambió el orden del día y se aceptó por parte del presidente de la comisión que se discutiera cuando llegáramos al punto y que no se desechara en un principio. Por eso sí estuvo. Este orden del día fue el que aprobamos. Correcto. Correcto. Ese es el punto número 1. El que ves 31 bis de la Ley Federal de los Trabajadores es ese. No. Es el primer punto. No, fue el modificado, secretario técnico. Esta es la que se iba a votar y el orden del día que se nos mandó el 24 de enero traía el punto. Exacto. Esta es la que se iba a votar ya sin el punto y la senadora pidió que se volviera a integrar y el presidente aceptó y todos aceptamos. Correcto. Muy bien. Muy bien. Adelante, senadora Rubio. Muchas gracias. Respecto de este punto, quisiera dar una opinión en general. Yo creo que no podemos estar en esta soberanía desechando iniciativas nada más porque una dependencia del gobierno federal nos pide que no la tratemos porque va a costar dinero. Entonces, creo que eso es un elemento muy importante. Yo creo que al final del día podemos resolver en un sentido o en otro y eso es perfectamente viable, pero el simple hecho de desecharla porque va a costar dinero, me parece que no estaríamos haciendo el trabajo legislativo que nos corresponde. Entonces, ese es como un punto general. Pero en particular respecto a esta iniciativa, lo que plantea es que todos los trabajadores y trabajadoras puedan ir a un día de chequeo para prevención de cáncer. A mí me parece, la verdad, que siendo la primera o segunda causa de muerte en nuestro país, me parece, y en el mundo, me parece que tiene mucha legitimidad. Ahora, yo no quisiera, y no me parece que la conclusión deba ser que nos explique por qué no el IMSS, por qué no mejor nos explica cómo sí, y cómo en vez, pues no vamos a mandar a todos el día de la celebración del cáncer a que todo el mundo se haga el chequeo, pues porque claro que saturamos el IMSS, pero si lo hacemos en los 365 días del año y a cada uno le llega una carta y le dice a ti te toca en enero, a ti te toca en febrero y a ti te toca en marzo, pues yo creo que lo vamos a poder hacer. Entonces, al final del día creo que aquí estamos velando porque los trabajadores gocen de sus derechos, pero además el tema de los fallecimientos por cáncer y las incidencias de cáncer son cada vez más alarmantes. Pues todos nosotros, yo en lo particular, yo he perdido familiares cercanos por esta enfermedad y al final del día, imagínense que de nosotros depende que hagamos una regulación que le permita a las trabajadoras y a los trabajadores irse a checar un día para poder prevenir esta terrible enfermedad. Pues ahora sí que, compañeras y compañeros, pues yo creo que la verdad no podríamos desechar un tema así. Entonces yo creo que lo que podríamos darle, claro que estamos dispuestos a trabajar y además fue nuestro compañero el titular del IMSS y de eso se trata, de chambear juntos, pero en vez de que le pidamos que nos diga por qué concluyó que va a costar mucho dinero, ¿por qué no le decimos que por qué no trabajamos juntos en cómo implementarlo y cómo le ayudamos, si hay algo que modificar, pues para que esto se haga a lo largo del año y evidentemente no se haga en un solo día, pero no negarles la posibilidad a las y los trabajadores de irse a hacer un chequeo médico para prevenir el cáncer? Entonces, ese era mi posicionamiento y por eso fue que pedí y agradezco la venia del presidente, pues de que se siguiera considerando como punto del orden del día. Gracias. Muy bien, la senadora Kenney, después la senadora. Muchas gracias, presidente. Yo propondría a la mesa que pudiéramos, en el mismo sentido del dictamen que se retiró, hacer un análisis y solamente quisiera abonar en un tema. Si tiene razón el gobierno en decir va a costar 360 millones, pero me parece que hay que tener el otro matiz y es cuántas vidas vamos a salvar, que evidentemente tiene una lógica distinta. Si pudiéramos tasar las vidas humanas, el sufrimiento humano, la hospitalización,
¿Me explico? Y entonces pudiéramos ponderar derechos. Me parece que no hay una discusión sobre privilegiar la salud y la vida de las personas, por mucho que cueste 360 millones. Es el derecho a la vida. Claro, y que ese es el argumento. Así es. Yo le pediría al secretario técnico que pudiéramos abrir una mesa para valorar esto. A ver, esa propuesta la acompañamos todos, porque cuando la escuchamos en el Pleno suena extraordinaria. El cáncer para las mujeres es el primer lugar, digamos, el espacio de muerte en primer lugar para las mujeres. Y si lo podemos prevenir desde la ley, me parece que algo estaremos haciendo muy bien como espacio legislativo. Con todo respeto y cariño, me parece que el argumento de 360 millones sí está muy bien en los números fríos, pero en la realidad ese no puede ser el argumento para que en el ánimo del legislador simple y sencillamente no se apruebe esa propuesta. Entonces yo, nada más para concluir, pediría se analice en una lógica no de números, sino de ponderación de derechos, y creo que así como lo acompañamos en el Pleno, lo podremos acompañar aquí en esta comisión. Muchas gracias, presidente. Tienen la palabra la senadora y después la senadora Lucía Trasviña. Sí. Tomo los comentarios que hicieron mis dos compañeras senadoras y yo concluiría nada más con estas precisiones de esta propuesta. Precisamente este es un derecho a la salud, es un derecho consagrado en nuestra Constitución y esta iniciativa, como bien lo dijo la senadora Kenia, la fuimos acompañando al momento de que se leyó en el Pleno. Sobre todo porque es exclusivamente para las personas, hombres y mujeres mayores de 40 años. O sea, precisión, es para los mayores de 40 años que puedan detectar de manera oportuna el cáncer de ser. Y dice la propuesta, particularmente cérvico-uterino, de mama o de próstata, en donde se conoce que las mujeres y hombres después de los 40 años se necesitan hacer recurrentemente o una vez al año estos estudios. La propuesta es una propuesta que finalmente busca que en el sector de salud, como un principio y un derecho constitucional de prevención precisamente al cáncer, creo que abona como legisladores precisamente al buen despacho inclusive de los propios gobiernos federal y estatales, porque es en materia de prevención de cáncer. Y habla de que se le otorgue un permiso de un día en el transcurso del año, ¿no? Y que pueda ser, o sea, que sea cubierto su salario como debiera ser. Inclusive en la propuesta dice que deberá presentar certificado médico correspondiente expedido finalmente por una institución pública o privada de salud. Es decir, que se lleve un registro y un control después de cierta edad, en este caso después mayores de 40 años, para que puedan ir a realizar estos estudios que cualquier médico te dice que después de los 40 los tienes que llevar a cabo. Creo que sería una política pública en materia de salud, de derechos, en fin, creo que, y sobre todo, creo que uno de los temas que siempre se ha dicho en el gobierno, el legislador, es la parte en materia de salud que es muy importante, la prevención. Y esta propuesta lo que busca precisamente es cuidar la parte de la prevención en este tipo de cáncer. Creo que me sumo a la propuesta igual de la senadora Kenia y por supuesto a los comentarios de no desechar por completo, sino que podamos ir valorando no el cómo no, sino el cómo sí pudiéramos transitar con el propósito de que esta propuesta creo que va a dar sobre todo un resultado positivo, todos nos sumamos, y el desecharla, inclusive cuál sería el argumento en la tribuna cuando todos nos sumamos y estaríamos desechándola. Creo que sería oportuno poder analizar mayor. Tiene la palabra la senadora, la había pedido antes la senadora Piña, la senadora Lucía Trasviña y luego la senadora completamente Blanca de Piña. Acuerdo con la propuesta de las compañeras, que no desechemos esta iniciativa, que la retomemos con puntualidad, con la esperanza, la gran esperanza, y que tenemos que ser conscientes y responsables y aceptar. El sector salud fue saqueado con miles de millones de pesos. Ahora estamos en el momento preciso de fortalecer la salud de todo el pueblo mexicano y en todos los aspectos. Estamos recuperando lo del huachicol, viene CFE,
criminalmente saqueado el país y tenemos que ser conscientes de esa situación. Nuestro gobierno y la Cuarta Transformación precisamente va por eso. Todo para lo que menos tienen. Seremos responsables y asumamos la responsabilidad que a cada uno nos ha tocado y nos tiene que tocar en este tránsito histórico de nuestro país. Que no se politiza, ni guarderías, ni salud. Vamos a trabajar en las comunidades, vamos a trabajar con el pueblo y rescatar los valores del pueblo mexicano desde ahí, aceptando y a conciencia quienes tuvieron la responsabilidad y fueron copartícipes o cómplices del saqueo tan brutal que sufrió nuestra patria. Gracias. Gracias, senadora. Tiene la palabra la senadora Blanca Piña. Gracias, presidente. Bien, yo veo aquí dos matices. Uno es el permiso que dice el dictamen que solicitan a los patrones, los trabajadores, para que puedan salir un día a hacerse sus exámenes preventivos. Y el otro es el impacto que va a tener esos exámenes, de acuerdo a lo que nos decía la compañera Patricia Mercado, a lo que comente el Seguro Social, ¿sí? Que es, en el dictamen dice bien claro, lo que se está reformando aquí o implementando es el 31 bis y el 75 de la Ley Federal de Trabajadores al servicio del Estado. O sea, el dictamen dice que se solicita el permiso para que que se apruebe el permiso para que los trabajadores salgan a hacerse su examen. Eso es lo que estamos aquí discutiendo. Lo otro, pues ya es secundario, ¿no? ¿Cómo va a reaccionar el Seguro Social cuando lleguen los trabajadores esporádicamente? No creo que lleguen todos juntos, ¿sí? Cuando los trabajadores gocen de ese derecho y que se vayan a hacer su examen, pero ese es otro asunto. Aquí lo que se está discutiendo es el permiso que se les da a los trabajadores para que se vayan a hacer sus pruebas de prevención, lo que el Seguro Social le permite a las mujeres trabajadoras sobre el cáncer, por ejemplo, cervicouterino, ¿sí? Es lo mismo ahora en los hombres. Ese es lo que se está discutiendo aquí. Lo otro merece otra discusión. Cuando el Seguro Social diga, oigan, me están mandando un titipuchal de trabajadores y yo necesito… Ese es otro asunto, compañeros. ¿Sí? Así es. Nada más, Muy bien. gracias. Pues miren, si me permiten, yo quisiera decir, creo que está suficientemente discutido este tema, estamos de acuerdo. Creo que es un sentido humanitario, la salud y la familia son primero. Siempre lo hemos dicho en todos lados, y aquí creo que lo que se trata es de garantizarlo conforme a la ley y generalizarlo de la parte del apartado A al apartado B también, y yo creo que es un derecho natural y todos debemos de estar de acuerdo, efectivamente, independientemente de las cantidades y los costos que esto pudiera implicar. Yo creo que la vida no tiene precio, así es que en ese sentido, pues yo creo que si está suficientemente discutido, que pudiéramos someterlo a la votación y a la consideración. Pero antes creo que está pidiendo la palabra para hacer un comentario la senadora Vanessa Rubio. Simplemente unos segundos y disculpen que use este micrófono de nuevo. Nada más reiterarle, por favor, a la Secretaría Técnica, imagínense, estuvimos a punto de que esto se desechara y ni siquiera lo discutiéramos en la agenda. Entonces, imagínense, y hubo consenso generalizado. Entonces, simplemente pedirles, por favor, que de verdad el comentario que hice al principio es no podemos nada más desechar aquí porque una dependencia dice que va a costar dinero. A todos les va a costar dinero cosas que estamos haciendo aquí, pero cuando se trate de temas sustantivos, simplemente nada más que las propuestas vayan más bien en pues cómo podemos enriquecer, trabajar, etcétera, y no necesariamente desechar los temas. Gracias. Perdón, pero yo creo que ese fue el espíritu del principio. Se quitó de la orden del día, no para cancelarlo definitivamente y rechazarlo. No, que se pasara al final, quedamos, y por eso que en asuntos generales se discutiera, para volver a replantear y hacer una reunión después incluso con el propio Seguro Social. Pero no se estaba desechando, si hubo alguna confusión, aclararla, no se trata de desechar algo tan importante y que es fundamental para la vida y la salud de todos los mexicanos. Muchas gracias. Sí, en ese sentido solamente, presidente, perdón, se proponía retirarlo para discutir el tema presupuestal, pero no era una propuesta de desechamiento, ¿no? Correcto. Entonces, sí, gracias. El siguiente punto, entonces, proposiciones como punto de acuerdo. Uno es por el que se condenan los actos de violencia realizados dentro de la empresa Arneses y Accesorios SDRL de CB,
del Grupo Industrias PKC para impedir el ejercicio de los derechos de los trabajadores y se exhorta a la pronta reposición de la prueba. Se exhorta a la Secretaría del Trabajo. A la Secretaría del Trabajo, a la Junta Federal. A la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a la pronta reposición de la prueba de recuento con la garantía de realizarla de manera libre, segura y secreta. Se propone que se, digamos, por parte este punto de acuerdo, que se exhorte a la Junta Federal para que se vuelva a hacer este recuento. Muy bien. Pues, ¿Alguien? ¿sí? ¿No? ¿Alguien quiere tomar la palabra? Bueno, yo quisiera nada más decir, este fue un punto de acuerdo que yo presenté y lo presenté en función precisamente de estos actos de violencia que se suscitaron en un recuento por el cual los trabajadores habían estado esperando años para decidir a qué organización pertenecer y a qué líderes elegir. Y es por lo que hemos estado luchando y es por lo que la próxima reforma que seguramente discutiremos en el seno de esta comisión y del Senado, la reforma laboral y a las leyes secundarias, pues tiene que ver con este tema precisamente de la libertad sindical, del derecho a la libertad de asociación, que los trabajadores decidan por sí mismos, en voto personal, secreto y directo, a qué organización quieren pertenecer y quiénes deben ser sus líderes. Y esto es algo que se había hecho, se llamó este recuento, se fue interrumpido en forma violenta por un grupo de golpeadores que quisieron obviamente interrumpirlo y sabotearlo y se interrumpió. Y tuvo consecuencias graves incluso de algunos trabajadores heridos, lastimados, eran grupos profesionales de golpeadores y como consecuencia indirecta, incluso el jefe del jurídico, un abogado muy competente y eficiente del Sindicato Nacional de Mineros, 2 días después perdió la vida. Entonces, ya la organización ha hecho denuncias penales, pero el tema central aquí es el derecho a la libertad de asociación debe prevalecer y esto está precisamente enmarcado en eso. Entonces, lo que se está exhortando es que se hagan en condiciones diferentes a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que se reponga el recuento, la fecha del recuento, que se den las garantías suficientes para que los trabajadores libremente decidan en secreto, personalmente, sin interferencias ni presiones ni de las empresas, ni del gobierno, ni de ninguna autoridad, mucho menos de grupos ajenos a ellos, sobre a qué organización quieren pertenecer, y eso es lo único que se está pidiendo. Entonces, yo creo que esto es parte de la democracia sindical que está promoviendo el nuevo gobierno y que todos estamos seguramente de acuerdo en que sean los trabajadores. Es un derecho universal de los trabajadores y no deben de recibir ni imposiciones, ni represiones, ni amenazas, y mucho menos actos de violencia como estos. Ese es el sentido de este punto de acuerdo. Adelante, secretario y senador Carlos Acevedo. Gracias. En este caso, que lo conozco perfectamente, yo votaré en abstención por una lógica elemental. Es un sindicato setemista y yo soy el secretario general de la CTM nacionalmente. Pero estoy de acuerdo en que no deben ser las formas que se utilizaron o que dicen aquí que se utilizaron, porque para eso está la ley. Estamos esperando que la Cámara de Diputados, que ya recibió el proyecto de reforma laboral, pues veamos si le ha hecho ajustes, ha aumentado cosas, o para después hacerlo en el Senado. Nosotros no tenemos duda quién va a ganar. El partido Morena tiene la mayoría en las 2 cámaras. Y en esta, pues el único representante del sector obrero tradicional soy yo, no hay más. Y en la Cámara de Diputados hay un solo diputado. Entonces, no vamos a dejar de debatir, porque tal como viene la ley, la reforma a la ley, pues hay cosas que ni siquiera se pueden aplicar, aunque tengo muchas ganas de hacerlo. Esto que el presidente ha mencionado aquí y que han tomado ya una decisión,
Ya expliqué por qué estaré en abstención, pero no será así siempre, porque yo estoy de acuerdo en algunos puntos que se deben modificar. Lo que sí que tengo que decirlo, que estamos siendo víctimas, siendo la organización obrera más grande del país, porque nosotros recientemente en las elecciones para representantes obreros en las juntas de conciliación y arbitraje obtuvimos el 93% de todo el país. Presentamos 2.430.000 ejemplares de los padrones. El ambiente sindical está enrarecido y van a llegar aquí muchas cosas que vamos a tener que platicar. La diputada Vanessa, por su gran capacidad y yo creo que también por amistad personal, no me dejó solo, porque yo soy el único que viene aquí en representación del sector obrero. Por eso estoy dando una explicación de por qué me abstendré de votar en eso. Pero no quiero tomar esta comisión para hacer alegatos o decir nos están haciendo. No. Yo quiero decirles que yo tengo una relación buena con el gobierno en turno y que tengo una comunicación con el presidente de la República por conducto del ingeniero Romo, que tú conoces muy bien también y saben que es el jefe de la oficina del gabinete. A mí me invitaron para que diera a conocer los salarios mínimos en Palacio Nacional y estuve. Porque yo no quiero otra cosa más que esperanzas para México y para los mexicanos, tranquilidad, para acabar con muchas cosas que no pudimos hacer nosotros los que estuvimos muchos años en el gobierno o que no hicimos. Yo no quisiera que esto se convirtiera en una comisión en la que yo venga y me siente y empiece a recibir ataques directos, porque no es el foro es la tribuna. Y a mí me parece que algunos compañeros me van a cuerpear, porque yo voy a tener que subir casi todas las veces, porque tengo que dar nuestros puntos de vista. Ahorita que hablábamos del Seguro Social, que hablábamos del cáncer, yo ya no dije, pero hay unas unidades médicas de alta especialidad que el Seguro Social las paga, el Seguro Social tiene, y en la Ciudad de México hay 14 zonas con ambulancias y todo, y están pasando a los centros de trabajo a hacer mastografías. No tiene que dejar de trabajar la gente, si no se las hacen, ¿no? Y se está haciendo en Nuevo León, en Jalisco, en muchas partes del país. Entonces al director del seguro pues no le va a costar porque ya se está dando. Y ojalá podamos hablar con él para decirle que esas unidades sigan, porque ya está dando. Y a lo mejor se logra que hagan más y que entonces no haya que pedirle a Hacienda un presupuesto mayor. Por eso yo les quiero disculparme de que toque los temas de esta forma, pero no me queda de otra, porque hoy en los medios se dice que el 13 de este mes se fundará una confederación que va a acabar con CTM y con Carlos Aceves, que soy yo, para que no se siga haciendo un sindicalismo antiguo. Que los líderes viejos ya se vayan, que hay que hacer convenios con los sindicatos de Estados Unidos y de Canadá. La verdad, en los años que tengo yo nunca había visto algún convenio internacional para que interviniera alguien en la vida laboral de México que no fuera mexicano. Pero bueno, yo
espero que vengan todas esas cosas. Y siempre aquí, o en la tribuna, estaré defendiendo lo que me toca defender, porque es mi institución, de donde yo fui obrero hace 40 años y duré 9 años de obrero, y hoy soy el secretario general nacional. Entonces, no quiero que ya mis últimos cantos del gallo, porque pues yo ya tengo muchos años, pero quiero defender lo que sirva, y estaré de acuerdo con lo que no sirva, y estaré de acuerdo si esto que se va a votar ahorita se logra sus objetivos, qué bueno. Yo estoy en contra de eso, porque también a nosotros nos los han hecho. También a nosotros nos han hecho. Y las huelgas de Tamaulipas no las provocamos. Las provocó el que hayan ofrecido 100% de aumento. Y cuando les habían dado 4% o 5%, bueno. Con esto termino. ¿Por qué no? Si Sí, me, pues es que es la perdón, discusión. Con esto termino, senador. si me permiten, Sí. porque Es que- las reglas de las perdón. comisiones de trabajo Mira. no son impedirle a quien habla. Y yo he sido en 3 diputaciones presidente de la comisión, y en otra senaduría que fui el presidente también de la comisión. Entonces, yo no voy a hablar mucho ya en las siguientes. No voy a hablar mucho. Daré mis puntos de vista de lo que estoy convencido, pero respeto al gobierno que tiene en este momento todo el poder. No vamos a ganar, pero sí vamos a debatir. Y aquí también tenemos que debatir, porque no debemos recibir papeles nada más como oficialía de partes y si esto sí, esto no. Y les pido una disculpa a todas y a todos ustedes, porque toco mi tema. Pero es que en el Pleno no se ha tocado nunca. Solo subí una vez para lo del 98 de la OIT. Subí y voté a favor de lo que todos ustedes votaron a favor también. Entonces, te ruego, presidente, secretaria, compañeras senadoras, que me disculpen, pero no me puedo quitar la piel que tengo de toda mi vida oyendo cosas que ya oí hace tiempo y que no permitíamos que pasaran, y ahora, aunque no permitamos, pues nos van a ganar. Es cuanto. Muy Gracias, bien, presidente. gracias. Si me permiten, ya están llamando a la sesión plenaria. Yo quiero hacer una propuesta, porque la verdad aquí no es un tema de discusión en este momento general, hay un orden del día, se siguieron, lo estamos sometiendo. El punto de acuerdo es si se exhorta a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para que reponga la prueba de recuento y vuelva a establecer una fecha y dé las garantías suficientes para que los trabajadores decidan en libertad a qué organización quieren pertenecer y qué líderes quieren tener. Eso es muy simple y es el punto de acuerdo que se está sometiendo. Los otros temas, yo creo que, como dijimos, podemos hacer la mesa directiva una agenda de temas, es que dedicar un día especial de esta comisión extraordinaria, o como le llamemos, y analizarlos a fondo todos. Yo creo que todos tenemos argumentos, lo que digan, pues a veces los medios de comunicación, muchas veces es verdades a medias o totalmente ni vienen al caso, es información manipulada o es información cierta, pero yo creo que el tema es muy claro y el punto es muy claro. Es el exhorto, si estamos de acuerdo, a la Junta Federal para que reponga la prueba del recuento y continuemos con el orden del día para terminar la sesión y podernos ir a incorporar a la sesión plenaria todos. Si les parece, estamos de acuerdo. Yo sí quise, ¿vamos a votar los puntos? Sí, ese punto nada más. Quisiera hacer un comentario. Sí, adelante, por favor. Discúlpeme, por favor, pero creo que sí es relevante. Yo sí quisiera justificar mi abstención en este punto y en el siguiente que nos iban a poner de punto de acuerdo al orden del día, porque creo que en estos conflictos siempre hay dos partes. Ustedes comentaban ahorita, presidente y secretario, que conocen bien el caso. Yo desconozco los pormenores de los casos y me consideraría irresponsable no contar con la suficiente información y a riesgo de ser imparcial en casos tan específicos. En mi caso, me voy a abstener. Entonces, simplemente para mí era importante justificar mi voto. Gracias.
Ahora sí, senadora, y ya podemos votar el primer punto nada más, ¿eh? No estamos poniendo el segundo, solo el primero sobre… Yo manifiesto que mi voto va a ser a favor, porque estoy en favor de que se reivindiquen los derechos laborales y sociales de todos los obreros y trabajadores de mi país, que se acabe con ese sindicalismo de ampones como el Romero de Champ, de aquellos que ya quedaron sepultados como el Fidel Velázquez. Que se acabe con eso y que renazca en México una nueva fuerza obrera con una dirigencia firme y libre. Vamos por los obreros de nuestro país. Ponemos a votación, ¿Por qué no este punto y luego? Solamente ese punto. Bueno, por alusiones. Yo no puedo aceptar que se digan nombres de líderes que ayudaron a hacer este país y que digan que eran ganses y ampones, o que me digan a mí que soy ampón, porque está hablando en general la senadora. Yo no soy un ampón. Yo soy una gente que por su trabajo, por su lucha, ha llegado donde ha llegado. Que tengo una familia, que tengo 15 nietos, que vivo normal en un departamento, no soy un ampón. Y don Fidel Velázquez fue un hito en la historia de México, junto con el papá del presidente de esta comisión, que era el líder de los mineros y que fundaron el Congreso del Trabajo. Y que hemos hablado tú y yo mucho de eso. Muy bien. Entonces, de acuerdo, no están de acuerdo con lo que hay ahorita de sindicatos, no están de acuerdo, pero no digamos nombres, porque yo también tengo nombres. Y entonces ya esto se convierte en un picadero y hay que tener mucho respeto por el Senado, porque no se pueden hacer acusaciones personales si no se prueban. Muy bien, a ver, una aclaración. Yo solamente por alusión, que se ponga el saco al que le quede, senador. Si a usted no le queda, no se lo ponga. Gracias. A ver, por favor, senador Daniel Gutiérrez. En una pequeña reflexión, sin abundar demasiado, yo creo que la propuesta que se está haciendo en este momento, pues es precisamente recoge el espíritu del Acuerdo 98, así de sencillo. ¿Qué significa? Pues el derecho de los trabajadores a elegir libremente a sus representantes. Entonces, en ese sentido, yo creo que abona, esta propuesta abona a que empiece a surgir en México una nueva cultura laboral democrática, en donde efectivamente a los trabajadores se les respete su derecho libremente, sin coacción, sin presiones, sin medidas que rompan con esos derechos que tienen los trabajadores. Por eso, en ese sentido, creo que es positivo, porque sienta un precedente, precisamente para cuando se dé precisamente la libertad sindical, pues que los trabajadores lleguen a ese momento, a los recuentos, y que efectivamente sea la voluntad de la mayoría de los trabajadores quienes elijan precisamente a sus representantes. Va exclusivamente en ese sentido. Muy bien. Yo le pediría a la secretaria senadora Mercado que someta a votación este punto de acuerdo, sí, y procedamos con el resto para terminar el orden del día. Muy bien. El punto de acuerdo que se pone a votación es por el que se condenan los actos de violencia realizados dentro de la empresa Arneses y Accesorios del grupo PKC para impedir el ejercicio de los derechos de los trabajadores, y se exhorta a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, no dice aquí, pero en el punto de acuerdo sí se desarrolla, no en este párrafo, a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a la pronta reposición de la prueba de recuento con la garantía de realizarla de manera libre, segura y secreta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Presidente, 6 a favor, 2 en contra. Se aprueba el punto de acuerdo. 2 abstenciones. 2 abstenciones. Muy bien. Bueno, pues yo tengo una sugerencia en virtud de que ya se prolongó mucho esta reunión, y una recomendación general que quiero hacer. Una es que el siguiente punto de acuerdo lo pospongamos para la siguiente reunión o la sesión extraordinaria que tengamos. Creo que los asuntos generales
los hemos discutido todos, hemos llegado a acuerdos muy claros y también a la propuesta de tener una reunión especial de esta comisión. Entonces, lo más pronto posible, ya la mesa directiva propondremos los temas, las fechas y todo lo coordinaremos con ustedes. Y yo nada más como una recomendación general, a reserva de la senadora Piña, un segundo, yo creo que esta comisión tiene la responsabilidad de atender las iniciativas, votarlas, discutirlas. No es un foro de discusión de quejas o reclamos de nadie. Yo creo que se pueden discutir todos los temas, efectivamente, como se ha mencionado aquí, con respeto a todas las opiniones de las compañeras senadoras y senadores, y así seguirá. Yo creo que abierto, y con eso vamos a contribuir mejor a que el Senado de la República cumpla su responsabilidad y su función en lo que nos corresponda y, por supuesto, continuar con la buena marcha del país. Senadora Blanca Piña, si tienes algún comentario sí, final, claro. Mire, adelante. El siguiente punto es un exhorto que yo hago al gobernador del estado de Michoacán. Sí me gustaría, me interesa muchísimo que se atienda, sí me gustaría que se pasara a votación, si lo dejamos para después o se atiende ahorita mismo, porque la situación en Michoacán está muy crítica con el gobernador que tenemos. Quisiera, secretaria, presidente, pasáramos a votación para que se pospusiera o en este momento se discutiera. Yo propongo que se discuta de una vez. Adelante, por favor. No, simplemente creo que hay que atender los argumentos de la senadora Vanessa Rubio, o sea, es decir, necesitamos, porque aquí ya es una cuestión muy específica, que se reinstalen, que suceda, que tal, no es un, digamos, exhorto a que se haga un procedimiento donde no estamos juzgando quién ganó, quién perdió y tal. Entonces, no sé si la comisión, como dijo la senadora, pues necesita como más información, porque aquí lo que se está solicitando, obviamente que cesen las acciones represivas de hostigamiento, amenaza, creo que eso siempre estaremos de acuerdo. El tema es que se dice que se reinstalen en sus respectivos centros de trabajo quienes se han despedido injustificadamente. Eso lo va a decidir una Junta de Conciliación y Arbitraje en este momento, es decir, hay un procedimiento y finalmente si es un despido injustificado, pues serán reinstalados con pago de salarios caídos o no. Es como, digamos, nosotros asumir que han sido despedidos injustificadamente. Me parece que quizás la primera parte puede estar, podemos votarla ahora, pues por supuesto, sí. Nada de violencia, de hostigamiento, que las cosas se resuelvan en conciliación con los trabajadores, respetando sus derechos, y dejar el tema de la reinstalación, porque, digamos, la comisión no puede tener, exactos, somos, digamos, como que nos constituimos en jueces. Quizá la exhortación podría ser de que también las autoridades estatales no intervengan en las autoridades judiciales o laborales en los conflictos, que se resuelvan en los tribunales como deben de resolverse. Y efectivamente, si el triunfo lo tienen los trabajadores, pues se les reinstala, se les pagan sus salarios caídos, pero que no intervenga, que no presione el gobierno del Estado a las juntas. Yo creo que esa es una exhortación que debemos hacer. ¿Se redacta de esa manera el exhorto? Lo redactamos de esa manera y lo exhortamos, y si estamos de acuerdo sobre eso. Muy bien. Este específico dice que exhortamos al gobernador para que dé indicaciones a la secretaria de Salud para que cesen los despidos y actas administrativas a los trabajadores. Eso es todo. No nos metemos en las cuestiones de laborales, conciliación, arbitraje. Les voy a decir por qué. Porque esas represiones se siguen cometiendo en el estado de Michoacán, no solamente en el sector salud, en otros sectores. Por eso es necesario que le exhortemos al gobernador para que pare ese problema. Correcto. Las juntas de conciliación y arbitraje son juntas incorporadas, compañeros. ¿Sí? Los trabajadores están en la indefensión totalmente. Por eso me interesa. Correcto. Muy bien, pues lo sometemos. Bueno, pues lo sometemos rápidamente a la consideración. ¿Querías decir una? Son dos propuestas diferentes. Yo me sumo a la propuesta que hace el senador porque ya no entramos en hacer juicios a priori. Cuando se trate de cese o rescisión del contrato laboral, entonces ya en materia de la autoridad judicial, en este caso, que es la autoridad laboral. Entonces, la propuesta que se hace es precisamente que no haya injerencia por parte del Estado en la resolución que pueda dar, en este caso, los tribunales de arbitraje, ¿no? Los laborales. Y sí, el cese inmediato a esos actos de represión, de hostigamiento en contra de los trabajadores, porque sí, ya meternos en… No, ya no somos jueces. No somos jueces.
permiten que lo votáramos, lo redactamos de esa manera como lo estamos expresando, esta exhortación para evitar la injerencia, exactamente, y lo firmamos, lo podemos firmar la directiva, o como sea, ¿verdad? Perdón, quienes estén de acuerdo con esta, digamos, redacción que se va a hacer en este sentido, y que la Junta Directiva pueda mandar firmar este punto de acuerdo para el Pleno, ¿no? Tendrá que ser votado por el Pleno. Si están de acuerdo, quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Es unánime, presidente. Muy bien, pues, no habiendo más asuntos previstos en la reunión de este día, que han sido muchos y amplios, se levanta la sesión y se cita la próxima reunión ordinaria de trabajo. Ya les estableceremos con anticipación la fecha para la extraordinaria. Gracias, muy amables. Que tengan buen día todas y todos.